Hola, ahora sí, me había desconectado sin querer. Listo, vamos entonces a dar la bienvenida a la profesora María Paola Jiménez Villamizar. Estamos por acá en nuestro programa UCC Más Cerca de Ti, un programa pensado desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, pero también desde el programa de Psicología y Bienestar Universitario. Entonces, todos unidos para darle este espacio a la comunidad universitaria y también a la comunidad la ciberaudiencia que está siempre por acá, al pendiente de información de calidad y sobre todo con expertos tan importantes como la profesora María Paola Jiménez. La profesora María Paola nos está acompañando en este momento desde Barcelona. ¿Es así, profesora María Paola? Buenos días. Hola, buenas tardes desde Barcelona, así es. De verdad que sí. Buenas tardes. Estamos por allá a las 4. Gracias por darnos esta oportunidad, por hacer un espacio en su agenda, profesora. Sabemos de sus ocupaciones y que el tema que usted hoy nos va a hablar de vida académica y salud mental es fundamental para poder, a lo mejor, y diría yo que elaborar y resolver unos temas pendientes de nuestra salud mental, sobre todo de vuelta después de la pandemia. Les voy a presentar el perfil académico de la profesora María Paola Jiménez Villamizar. Ella es psicóloga, especialista en epidemiología, magíster en intervención social en comunidades, candidata a doctora del programa de doctorado en psicología de la salud y el deporte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es becaria de la convocatoria de doctorados en el exterior de MinCiencias, Colombia, para realizar su tesis doctoral sobre el impacto psicológico de la pandemia del COVID-19 en grupos de alta vulnerabilidad, estudiantes universitarios. En el área de investigación fue joven investigadora e innovadora de Colciencias en el 2015 y como docente dictó la asignatura de salud familiar de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Magdalena. Cuenta con experiencia en trabajos prácticos en el área social con niños, niñas y familias en condición de vulnerabilidad, trabajo y responsabilidad social, atención interdisciplinar a comunidades sobre problemáticas generales de salud enfocados en la promoción de salud y prevención de la enfermedad. Actualmente es reconocida como investigadora junior por MinCiencias en la convocatoria 894 del 2021. Ha mostrado interés en el estudio de la salud mental, tanto del bienestar como malestar psicológico en colectivos de alta vulnerabilidad, como estudiantes universitarios, población migrante, comunidades indígenas, pacientes con enfermedades crónicas, entre otros. También tiene publicaciones acerca de la influencia del cambio climático en la salud y medición bibliométrica de la ciencia, así como en la ejecución de proyectos en ambientes digitales, formación de programas de educación en salud y estrategias tecnológicas en comunidades para mitigar la propagación del COVID-19. Como bien estamos acá encontrándonos, la profesora María Paola es de avanzada. La profesora se adelantó en unos años bastante importantes. Yo creería que usted viene adelantado unos 10 años, profesora María Paola, en todas estas inquietudes que apenas, digamos, nosotros las estamos viviendo en la experiencia, pero usted ya lo venía pensando y lo venía reflexionando de cuáles iban a ser esos impactos en estos grupos poblacionales, como ha sido, y tenemos esa dolorosa, ¿verdad?, experiencia de la salud mental en la vida académica y sobre todo los estudiantes universitarios de pregrado y posgrado. Bienvenida, doctora María Paola. Muchas gracias, Zuleima, por ese perfil tan completo. No me lo voy a perder. Ese perfil, mira, yo creo que nada más leerlo nos da como esa sensación de esperanza, certeza de que todo va a estar bien. Has estudiado muchísimo y has estudiado para las comunidades. Qué bonito y felicitaciones, profesora, de antemano por todo lo que usted ha logrado. Bueno, muchas gracias por esas palabras tan motivadoras, Zuleima. Y bueno, muy real lo que vienes diciendo acerca de la salud mental, sobre todo en la academia. Cuando hablamos de la academia, no solamente vamos a hablar de estudiantes universitarios, sino también de docentes y del personal administrativo.
En el caso de los estudiantes universitarios, pues ya hace muchos años atrás, creo que desde que inicié la parte de joven investigadora, una de mis propuestas o mi propuesta como joven investigadora fue investigar un poco acerca de la salud mental en su momento en los estudiantes universitarios. Eso fue para el 2016. Y nos dimos cuenta, pues ya empezábamos como a mirar antecedentes de que la salud mental no estaba del todo muy bien. Los estudiantes universitarios tienen un sinnúmero de factores de riesgo, ¿verdad? Que hacen que tengan cierta predisposición pues a desarrollar cualquier tipo de enfermedad mental. Y eso fue lo que me hizo como en su momento empezar un poco a investigar y que se generara esa inquietud de qué iba a pasar después del COVID-19. Yo creo que a partir de la pandemia por COVID-19, todos, creería yo, o la gran mayoría, y los antecedentes lo dicen, alrededor del 90% de la población, 85% de la población tuvo una crisis de ansiedad o de depresión. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos en una dinámica activa, muchos trabajaban, nos encerraron a todos, apareció la cuarentena, el cierre de todos los sectores, dependiendo del país y las ciudades, pues duraron un poco más, otras iniciaron primeramente, y creo que esa experiencia fuerte o esa experiencia que nos hizo de pronto salirnos un poco de esa zona de confort del día a día, ¿verdad? Enfrentarnos a algo nuevo, y algo nuevo que al inicio imaginábamos que iba a durar un mes, 15 días, 40 días, porque bueno, ya estamos en el 2020, estábamos muchos años avanzados en realidad con la pandemia anterior que había sido alrededor de 120 años atrás, 100 años atrás. Entonces ya la ciencia estaba súper avanzada y pensábamos que esto no iba a durar como duró la peste negra o pandemias anteriores que han sido un poco más breves o brotes o epidemias que se han podido controlar. Pero ¿qué pasó? Que con la pandemia del COVID-19 había una gran globalización y pues todo el mundo se mueve fácilmente por cualquier parte del planeta. Y eso hizo que el virus se propagara y hizo de que todo pues se volviera un caos. Y fue lo que pasó, que empezó aparte pues, de todo el proceso de la enfermedad, de generar esa incertidumbre, que no sabemos qué pasaba, que los días iban aumentando, que mayor número de casos de infectados, empiezan a aparecer los muertos, ¿verdad? O los fallecimientos a raíz de las personas contagiadas por COVID, no encontramos solución y todo este tipo de factores de riesgo empiezan a alterar la salud mental de la población en general. Entonces, compartiéndote un poco lo que hemos encontrado ya en la fase de la tesis doctoral, hicimos al inicio una investigación con 6 países, hicimos un comparativo. Dentro de ese país estaba Colombia, y fueron estudiantes universitarios y nos dimos cuenta que el 47% de los estudiantes universitarios participantes en esta muestra, fue alrededor de 7.600 estudiantes los que participaron, este porcentaje alto padecía distrés psicológico. El distrés psicológico viene del concepto de la suma de sintomatología ansiosa y sintomatología depresiva. Entonces empezamos a ver cifras muy altas en comparación con años anteriores antes del COVID, que por lo normal generalmente eran del 27, 28%, 30%, y aquí subió casi un 12 o un 15%, un 17%, si comparamos por países. Aparte de ello, hicimos un comparativo con población general y nos dimos cuenta que la población general había tenido este proceso de distrés psicológico en un 20%, es decir, que los estudiantes universitarios estaban el doblemente afectados que la población general, y pues esto prendió un poco las alarmas. Y empezamos a mirar que empezaban a aparecer muchas investigaciones a nivel mundial. China pues fue una de las iniciales, toda la parte de Asia y Europa, como pioneros en cuanto a investigaciones en salud mental en universitarios. Y en universitarios no solamente de pregrado, sino también en estudiantes de doctorados, investigadores iniciales, que era lo que te decía un poco como contextualizar cuando hablamos de academia. Y pasaba lo mismo, o sea, las cifras se habían duplicado cuando se empezaba a comparar con población general. Si se hacía de pronto en ese caso un muestreo, y nos dimos cuenta pues que todo había aumentado, de que pues veníamos con un problema de salud mental que a partir de la COVID-19 pues se disparó, ¿verdad? Y que nosotros, como te decía al inicio, nos vimos enfrentados como que en verdad existe la ansiedad. Bueno, nosotros como profesionales en salud lo sabemos, como psicólogos pues que trabajamos salud mental,
pero muchas veces la población que es un poco ajena como a esta área no cree de que existe ansiedad, existen muchos tabús en relación con el tema, tampoco creen mucho en la depresión, este tipo de problemáticas o sintomatologías que en realidad están muy presentes, sino hasta que lo vive. Y eso fue lo que pasó con la COVID-19, cuando apareció, muchos empezamos a tener síntomas, y también me incluyo allí porque, como te dije, desde un inicio todo cambió y veíamos que el panorama no mejoraba, sino que por el contrario, empeoraba. Y creo que todos en algún momento tuvimos esas pequeñas crisis y nos dimos cuenta de la importancia de la salud mental, de la importancia de la prevención, de la importancia de la educación en el tema. Y pues que es un problema latente, y un problema latente que hoy en día lo vemos en cifras. Profesora, qué interesante todo lo que usted nos está manifestando también. La voy a interrumpir aquí solo por destacar esto, de poder hacer un insight, de poder tener esa conciencia de que usted nos está abriendo también y nos da la confianza de reconocer que ha sido un espacio de mucha acomodación también emocional respecto a la vida académica y cómo también estas identificaciones dan espacio a reconocer que existió. Entonces no seguir aislándonos, disociándolo, desplazándolo, sino decir, yo también hice parte de este proceso y también, al igual que hoy usted nos está presentando, tengo la sensación de haber vivido este tipo de experiencias emocionales o que las estoy viviendo y necesito entonces empezar a conversarlas con alguien que experto en el tema o que me permita seguir explorando este tema a partir, sobre todo, también de este espacio de difusión. Yo estoy maravillada, profesora María Paola. Qué felicidad poder tenerla por acá y con este tema estupendo. Gracias. No interrumpo más. Usted me avisa. Y mira que a pesar de lo que te decía, aunque el COVID apareció como algo nuevo, en el fondo yo creo que le rescato como profesional de la salud, y creo que a ti te pasa igual, y de pronto a los que están conectados acá, que permitió de que empezara como a despertarse un poco la conciencia de la importancia de lo que te decía, de la prevención de la salud mental, de la aparición de síntomas de ansiedad, de depresión y un sinnúmero de problemáticas relacionadas o dentro de la gran esfera de salud mental, ¿verdad? De problemas de salud mental. Entonces, y también a que se quitara como ese tabú, porque muchas veces o inicialmente las personas eran como muy cerradas cuando estaban en procesos de terapia, no comentaban, había como ese tabú del que yo no digo qué me sucede porque no quiero generar lástima, o yo no digo qué me sucede porque creo que no está correcto, y en realidad la salud mental es igual que la salud física. Hay que prestarle atención en el momento importante, debemos de ir al psicólogo no solamente cuando estamos en alguna crisis, sino también por prevención porque de pronto tenemos problemas para regularnos emocionalmente, pero como no hemos tenido crisis que hacen que se disparen, pues nosotros creemos que estamos bien. Entonces creo que esa también fue como una enseñanza que nos dejó el COVID, aunque bueno, todavía estamos en periodo de pandemia porque la OMS oficialmente no ha dicho o no ha decretado pospandemia, porque el virus sigue latente y sigue presente, de pronto no en la misma intensidad o con la misma, sí, viralidad, pero no con la misma mortalidad en su momento, cuando inició. Pero entonces el COVID tuvo como esa parte de hacernos conscientes de lo que estaba sucediendo en cuanto al panorama de la salud mental, que hace muchos años se viene investigando, pero que a raíz de esto como que explotó el boom, ¿verdad? Y de empezar a darle la importancia. Entonces, como te decía, en este caso vamos a hablar de la salud mental en la academia, ¿verdad? Y al inicio te hablaba de que los estudiantes especialmente que están en contextos educativos tienen un sinnúmero de factores de riesgo, ¿verdad? Que los hacen a que tengan mayor predisposición de padecer algún síntoma relacionado con problemas de salud mental o algún trastorno como tal. Entonces, dentro de este grupo de factores de riesgo hay 4 grupos importantes que son los factores de riesgo sociodemográficos, los factores de riesgo individuales, los institucionales y los familiares. Cuando hablamos de factores de riesgo sociodemográficos, hay un punto clave importante, y aquí aplicaría tanto para los estudiantes que están iniciando el bachillerato como para los estudiantes que inician su carrera en una universidad o en una institución técnica o tecnóloga, que es la edad, ¿verdad? Muchos son jóvenes, están en esa transición, en el caso de los estudiantes de colegio, que entran al bachillerato, en esa transición de infancia a la adolescencia.
y en el caso de los que están ya en un nivel de educación superior, la transición de la adolescencia a la adultez. Entonces son como un choque que existe allí en este grupo de poblacional, ¿verdad? De empezar de pronto, en el caso de los estudiantes de colegio, a aceptarse el sinnúmero de cambios físicos que tienen, emocionalmente también se va formando la personalidad, bueno, y todo este tipo de cosas, siendo esto un factor de riesgo, pues si no se cuenta con las habilidades, ¿verdad? O con esas herramientas para afrontar este tipo de cosas nuevas que nos pasan y no sabemos qué hacemos. Y lo mismo pasa con los estudiantes en el contexto universitario, pues que ya entran a la etapa adulta, que ya están iniciando su carrera que va a definirles en el futuro en qué se van a convertir, en qué van a trabajar. Aparte de ello, también como mayor responsabilidad, ¿verdad? Ya, pues ya yo soy un adulto, ya mi responsabilidad es diferente, ya muchos dejan a sus casas, se van, ya esto sería como dentro de los factores de riesgo familiares, porque estudian fuera de su ciudad de origen o de su pueblo. Otro de los factores de riesgo sociodemográficos, pues es la parte económica. También los antecedentes nos demuestran o nos muestran mucho que en los países donde hay desigualdades sociales o en el caso que existen estratos socioeconómicos, las personas con menores ingresos económicos dentro de una vivienda, pues tienen mayor riesgo de padecer algún problema de salud mental porque tienen un factor más o algo más que está ahí como riñendo, como siempre alterándolos, en algunos casos poniéndolos ansiosos, en otros casos poniéndolos un poco depresivos porque no tienen como a futuro esa estabilidad económica, ¿verdad? Entonces también es un factor de riesgo. Y otro factor de riesgo importante, aunque suene extraño, pero bueno, los antecedentes lo dicen y creo que quienes ya han investigado un poco acerca de la salud mental es el ser mujer. El de ser mujer también es un factor de riesgo dentro de los problemas de salud mental, no solo en la academia, sino a nivel general. Pues porque tenemos ciertas características hormonales que nos hacen y ciertos periodos que nos hacen de pronto un poco más sensibles frente a ciertas características y pues hacen que tengamos como ese factor de riesgo en comparación con los hombres, pero hay muchos antecedentes también aquí, ya claro que leí hace poco y que me gustaba mucho lo que encontraba, que los hombres también tienen en realidad esa predisposición, pero como estamos en un contexto de que el hombre no llora, de que el hombre no acepta las cosas, siempre tienden como a socializar menos lo que les está pasando, ¿verdad? A socializar un poco menos las emociones. Entonces son factores de riesgo de tipo sociodemográfico. Cuando hablamos de factores de riesgo individuales en el campo del contexto académico, en el campo del estudiante, uno de los factores de riesgo son los hábitos o el no tener hábitos saludables, es decir, el de no contar con horario para dormir, no alimentarse bien, y eso pasa mucho, sobre todo en el contexto ya universitario, en la educación superior, que dormimos menos tiempo, dedicamos mucho más tiempo al estudio, muchas veces no tenemos como una planeación, una organización del tiempo, ¿verdad? Un cronograma de actividades y siempre nos pasa de que todo como que se acumula y trabajamos bajo presión que muchas veces del todo no es bueno, ¿verdad? Y cierto contexto académico como el universitario también hace la predisposición a que no nos alimentemos bien, sobre todo esos que están fuera como de sus ciudades, de sus casas, aprendiendo como esos nuevos hábitos, siempre tienden a comer mucho fuera de casa. También está como las actividades sociales relacionadas con el alcohol y el consumo de sustancias como el cigarrillo y otro tipo de sustancias ya como marihuana y esto, que también pues vienen entrando dentro de esos factores de riesgo o de esos hábitos poco saludables o no saludables. La misma presión académica, ¿verdad? Ya aquí serían los factores de riesgo de parte institucional, las mismas presiones académicas, el tener horarios muy extensos, el tener mucha sobrecarga de pronto en días específicos de la semana, hace de que tengamos mayor predisposición a padecer algún tipo de problema relacionado con la salud mental, ¿verdad? Esos horarios extensos, algo importante que pasó con el COVID fue que se cambió esa metodología de educación tradicional que teníamos, de que todo era presencial y pues todo pasó a la virtualidad, que también en muchas partes fue un choque, tanto a uno como docente como a los estudiantes de adaptarse, porque
uno tenía como esa concepción de que uno no aprendía bien si no estaba de forma presencial, y bueno, ya nos hemos dado cuenta que no es tan real. Entonces hay un sinnúmero de factores de riesgo allí, también institucionales, que de una u otra manera afectan o predisponen a una persona o un estudiante a que tenga algún problema de salud mental. Y lo que hablábamos en el contexto familiar, también los antecedentes nos muestran que los estudiantes, nosotros aquí en el contexto académico del doctorado hablamos de los estudiantes internacionales o los estudiantes que están fuera de su casa. Lo mismo pasa en las universidades, sobre todo en las universidades de nosotros, de la región Caribe, que muchos de los estudiantes no son de las ciudades, no son de Santa Marta, sino de municipios cercanos. Entonces también es un factor de riesgo porque no está su factor o su grupo social de siempre de apoyo, ese grupo de apoyo social, sino que tienes que empezar a entablar nuevas relaciones y muchas veces nos cuesta adaptarnos a un transporte diferente de pronto al que estábamos acostumbrados en nuestros pueblos, en nuestros municipios, en nuestras ciudades más pequeñas. Entonces, eso también tiende a ser un factor de riesgo. Y pues obviamente los antecedentes lo demuestran también cuando hay problemas de violencia intrafamiliar de base, pues eso también hace que exista mayor predisposición para padecer algún tipo de problema relacionado con la salud mental. No sé, Zuleima, si tienes alguna duda o algo que aportar aquí en factores de Pues riesgo. aquí, escuchando a la profesora María Paola, también aprovechando esta oportunidad y reconocer que estos factores de riesgo, de alguna manera, ese confinamiento, esto de la alimentación que usted nos está mencionando, esto de poder ver qué tanta disfuncionalidad también se daba en las interacciones familiares, de alguna manera también permitió tomar cierta conciencia, ¿verdad? Cierta conciencia de que hay que alimentarse mejor, cierta conciencia también de la autonomía a la hora de mantenerse bien alimentado y con alimentos de calidad, pero que sigue siendo un tema de agenda en la vida universitaria, en el postergar, el pensar que esto no es importante, que yo puedo sostenerme con un cafecito, que puedo sostenerme con un pancito, porque de repente, por ejemplo, para nosotros que vivimos acá en Santa Marta, tener un guineo, tener un banano verde para la comunidad internacional, se hace mucho más fácil a veces que un pan, pero desplazamos un poco este trabajo artesanal de voy a poner el agua, voy a cocinarlo, me lo voy a comer, porque caemos también en desplazar estos temas importantes que sin duda también van a subalimentar nuestro movimiento cerebral, que no le va a dar tampoco la posibilidad que todos estos neurotransmisores se mantengan bastante estables. Y como usted nos los está mencionando, si no estamos alimentándonos bien, si no estamos sosteniendo un ambiente familiar estable, y con esto estamos cargando de nuevo a la presencialidad, como si de alguna manera hubiéramos entrado, curiosamente hubiéramos entrado a nuestro drama presencial, pero que también estábamos ausentes porque íbamos a la universidad, íbamos a la calle, pero estar ahí nos hizo vivir esa presencialidad, y luego tenemos toda esta información que estamos elaborando y que a veces se constituye para nosotros en un problema. Y que esta invitación que usted nos está haciendo es listo, si ya detectamos que tenemos un problema, ya detectamos que tenemos aquí un grueso, y aquí usted tiene una viñeta de estar el muchacho camino a la universidad, ¿verdad? Y tener esta viñeta acá. Yo desde ayer estoy pensando en esta conferencia, profesora, y me tomé un trabajo bastante particular, y fue preguntar, así rapidito por el camino, si has venido algún día llorando a la universidad. Entonces me encontré con que sí. Sí, he venido llorando a veces a la universidad, y dije, mira, qué oportunidad. Por eso cuando vi su presentación ahorita, ya de manera como con todo encima, que íbamos a salir en vivo, yo decía, ella viene del futuro, esto hay que aprovecharlo, hay que aprovechar toda esta vida académica que ella está forjando para las comunidades y para que nosotros aprendamos de la producción científica, porque esta nubecita es eso, y venimos entonces cargando con esta nubecita de problemas, y ahí merodeando todo el día, y a veces, como dicen algunos memes, hasta en función de disociación, cada vez que tengo que prestar la atención a la clase, me elevo otra vez a mi nubecita. Pero usted nos está diciendo, doctora María Paola, que es importante reconocer que todos, de alguna manera, no transitamos por esa presencialidad familiar, pero que esto también es posible de elaboración, posible de resolución, posible de sanación, para seguir adelante en ese gusto tan bonito que es desarrollar nuestra vocación, doctora María. Adelante. Claro, claro. Ahí en cuanto dices
lo que dice Zuleima es muy importante, porque muchas veces, yo creo que también desde la parte institucional de las universidades, se ha dejado como un poco de lado la salud mental y siento que el COVID, lo que te decía, ha impulsado todos los programas de bienestar dentro de las instituciones porque nos hemos dado cuenta realmente de que es algo tangible, o sea, que ya no es algo tan distante. Ayer hablaba con una compañera que le invitaba a que estuviera presente, no sé si estará conectada. Ella es docente orientadora en Colombia en un colegio público y me comentaba que tenía un sinnúmero de estudiantes, pues que antes de COVID, que ella estaba trabajando, o no lo había visto, no lo conocía, o ahora es más como más, como te digo, más tangible, como que se ve más, un número de estudiantes jóvenes con procesos de terapia psicológica, algunos medicados. Entonces ella me decía, ¿qué puedo hacer? Yo le dije, conéctate, por aquí te vamos a orientar un poco a ver qué es lo que se está trabajando, lo que se puede hacer en este caso, que es sobre todo impulsar esos programas de bienestar dentro de las instituciones. Porque venimos, como decías tú, de un contexto familiar de pronto un poco no muy grato. Están la parte institucional, que son las notas, lo que hay que responder, que también es una carga más, ¿verdad? Un factor de riesgo más. Y bueno, esto hace que como que la nube empiece a crecer, como tú decías, esa nube que siempre arriba está merodeando. Entonces la universidad también tiene que empezar a trabajar un poco en eso, en promover esa parte de bienestar, de psicología positiva, ¿verdad? Dentro de las instituciones. Y bueno, de empezar a trabajar y darnos cuenta que es algo real, algo que estamos viendo. Entonces, para contextualizar un poco cómo está la salud mental, porque yo digo, es algo real, algo que estamos viendo, yo quiero mostrar como cifras, como epidemióloga que soy, de cómo estamos realmente a nivel mundial en cuanto a salud mental. Te decía que en la comparación de los 6 países con los que nosotros hicimos o con lo que yo hice la tesis doctoral, como esa fase del estudio empírico, trabajamos con 6 países iberoamericanos en los que estaba Colombia, España, Ecuador, Uruguay, México y Argentina, ¿verdad? 6 países con características parecidas y el propósito del estudio no era tanto mirar cifras de salud mental porque nosotros presentíamos que estaban aumentadas, sino ver si habían diferencias culturales, porque a pesar de ser países latinos, pues culturalmente somos muy diferentes. Yo ahora que estoy en España, pues me he dado cuenta de eso y que tengo compañeros de otros países latinoamericanos, somos muy diferentes, ¿verdad? Pero en el caso del contexto universitario, eso no fue no hubo ninguna asociación o no hubo en realidad ninguna diferencia. Y como nosotros decimos, pero ¿por qué? Y nos dimos cuenta que es que básicamente todas las universidades manejan como los mismos programas, manejan como las mismas dinámicas, ¿verdad? Institucionales, de cómo evalúo, de cómo califico, de cómo doy mi clase. Entonces eso hace que el estudiante universitario o en el caso del estudiante de colegio esté como dentro de una esfera donde al final todos comparten características muy similares estando en el país en el que estén, ¿verdad? Y comparten como las mismas experiencias sociales, están en ese mismo rango de edad también. Por lo general los estudiantes entran al colegio, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros el colegio, el bachillerato entre 13, 12, 14 años, algunos más chiquitos de 11, y entramos a la universidad entre los 16, 17, 18 años, 20 años, es lo mismo que pasa en todos estos países. Entonces son como características individuales muy parecidas, ¿verdad? Por el rango de edad y al final el contexto académico los arropa como en lo mismo. Entonces no hay diferencia en este grupo, como te hablaba, este grupo de estudiantes universitarios, a pesar de 6 países diferentes, no habían diferencias marcadas socioculturales, sino que todos estaban igual en cuanto a salud mental, cifras muy parecidas, y que otro factor o algo que evaluamos era que al final el contexto académico o la parte de educación a nivel mundial fue de los sectores más afectados, porque recuerda que todo se cerró y todo se hizo de forma virtual y fue de los últimos sectores que también se abrió, que se le dio campo. Recuerdo que empezaron a abrir pues el sector como tal productivo, toda la parte de ventas, luego abrieron la parte de construcciones, pero nosotros seguíamos encerrados y las universidades seguían desde la virtualidad. Y no solo pasó en Colombia, sino que pasó en todos estos países, como te digo, a nivel mundial, y un sinnúmero de profes dando clases virtuales y todos conectados, y prácticamente todo se abrió fue a partir del 2021, 2022, que fue que abrimos todo normal. Y cuando iniciaron las universidades a tener presencialidad, de que algunas fueron como finalizando 2020, septiembre, octubre, recuerdo yo, inicios del 2021 fue algo muy parcial. Recuerdo que iniciaron algunos administrativos, luego iban como algunos docentes poco a poco, las aulas todavía no se abrían, hacíamos híbrido, íbamos a las clases o a los salones y dábamos las clases
desde el salón, pero solos, porque los estudiantes todavía no estaban. Entonces creo que eso también fue algo, como te decía, que nos hacía como reflexionar, que al final la salud mental en los estudiantes era muy parecida por todos esos contextos y todos esos factores que marcan, ¿verdad? Que marcan en cuanto a edad, que marcan en cuanto a contexto sociocultural o contexto social que ellos comparten. Aquí vemos un poco de panorama de la salud mental. Pues hice como una gráfica de esos 4 problemas o 4, sí, problemas de salud mental más prevalentes a nivel mundial, no solamente a nivel de estudiantes universitarios, que es la ansiedad, la depresión, el estrés y el riesgo suicida. Y si nos damos cuenta, ve cifras, por ejemplo, de estrés en estudiantes universitarios sobre el 80-70%, en países de Asia, en países europeos como Grecia, Reino Unido, España, por ejemplo, y en países iberoamericanos igual. Lo mismo con la depresión, cifras muy parecidas, entre el 40, 45%, 50%, sin importar, como te decía, la zona geográfica donde estén ubicadas. Y el riesgo suicida también cifras muy parecidas, entre 6, 8, 10%. Entonces, para que nos demos un poco, nos hagamos un poco más conscientes, sería como la palabra de que al final no importa en el lugar en el que estemos, como estudiantes compartimos ciertas características que hacen pues de que existan cifras muy parecidas. Bueno, aquí en Iberoamérica también las investigaciones nos demuestran que somos como un poco más resilientes porque bueno, venimos de todo un proceso de sin número de problemas sociales de nuestros países socioeconómicos que nos hacen un poco más resilientes y también eso hace que las cifras, de pronto en comparación con Asia o con Europa, yo que estoy aquí ahora me doy cuenta como de ciertas cosas, estén un poco más bajas. Siempre tenemos como esa parte de resiliencia, sobre todo en los países latinoamericanos y una parte de los países asiáticos, pues que están como en ese problema socioeconómico y de guerra. Bueno, mira, aquí en estos 9 países europeos estaba Polonia, República Checa, Ucrania, Rusia, también estuvo Colombia, Israel, que es de Asia, y los 6 países iberoamericanos que te contaba con los que se hizo el estudio, en este caso de la tesis doctoral. Y ya hablando, aterrizando un poquito de la salud en la academia, ya como Latinoamérica, no tanto a nivel mundial, también las cifras son parecidas. Busqué lo mismo, riesgo suicida, estrés, depresión y ansiedad, que son los más prevalentes. Bueno, la ansiedad, lo que es el estrés siempre está como arriba, sobre todo en la parte de la academia, en la parte de los estudiantes. Cifras parecidas, 80-70%. Lo mismo pasa con la depresión y la ansiedad, cifras entre el 40-50%. Bueno, y el riesgo suicida sí un poco más bajo, pero por ejemplo en Perú y en Brasil las cifras están bastante altas comparando otros países donde está el 7%, por ejemplo, o el 11%. Ahí sí vemos como esa prevalencia de mayores intentos de suicidio o mayor ideación suicida, que es lo que hace parte dentro del riesgo suicida. ¿Y cómo está la salud mental en Colombia? Que yo creo que es importante ya aterrizarnos, conocer un poco cómo estamos aquí en contexto, o bueno, en contexto nacional allá. Yo hablo aquí porque yo obviamente soy de Colombia. Porque llevas a Colombia al Claro, corazón, profesor. claro que sí. Y bueno, al final también estudio, como te dije, estudiamos la salud mental allá en la tesis. A pesar de estar aquí en España, yo no relego nunca a Colombia y siempre la tengo ahí presente porque, bueno, como dices tú, es mi patria, es mi tierra y bueno. Entonces, ¿cómo estamos en salud mental en relación con el país? Cifras muy parecidas, como te das cuenta. Mayor depresión, ansiedad alta, riesgo suicida bastante alto. Estas cifras son recientes, son, digamos que después de COVID o durante el COVID, porque por lo general el riesgo suicida nosotros lo encontramos antes de COVID entre el 11, el 10, el 15% como máximo, subió al 23%, la depresión también. Normalmente la media de depresión es como 20, 21, está sobre el 37, entonces son cifras que también nos ponen un poco a pensar y a mirar. Nosotros como profesionales de la salud, de pronto los que están aquí conectados, que son estudiantes de psicología de la UCC, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a trabajar? Hay mucho trabajo por delante, hay muchas cosas que hacer, no solo en el contexto social, sino también dentro de la academia. Dentro del trabajo doctoral estamos haciendo un programa de intervención con estudiantes de doctorado en este caso, y tiene como unos pilares y dentro de esos pilares muy importantes está lo que es el pre-mentoring o
la mentoría entre pares. Uno muchas veces dice, no, pero ¿yo qué puedo ofrecerle a otro estudiante? Y en realidad le ofreces algo que es que está viviendo, padeciendo lo mismo, y uno muchas veces se siente solo, sobre todo en el contexto doctoral. Lo digo como desde la experiencia de mis compañeros. Ellos muchas veces exponen que están solos porque tú en la tesis haces, cuando estás haciendo doctorado, tú haces la tesis sola. O sea, tú no tienes compañero, ni binas, ni en tres, sino eres tú solo investigando algo nuevo porque tú como doctor debes de entregar nuevo conocimiento a la ciencia. Y muchos de los estudiantes que hacen parte del programa, el programa se llama Tercer Tiempo, con el que está haciendo como la otra fase de la tesis, muchos son internacionales y muchos exponían que se sentían solos. Pero el estar participando de este programa, que ya lo finalizamos ahora en mayo, dice que les ha servido mucho porque se han dado cuenta que no son ellos solos, sino que hay un sinnúmero, un gran número de estudiantes que tienen lo mismo, que sienten lo mismo. Cuando estamos en ese proceso, los estudiantes de doctorado hacemos parte de ese grupo de los nuevos investigadores o los investigadores jóvenes, dicen aquí en Europa, el grupo de investigadores jóvenes. Y tenemos algo nuevo, que es como cuando te rechazan un paper, entras en frustración, algo muy parecido como al contexto académico cuando pierdes un examen. Entonces, es como empezar a sortear esos nuevos retos, esas nuevas etapas, esas nuevas dificultades y darte cuenta que tú solamente no estás padeciendo eso, sino que el resto de tus compañeros que están en ese proceso doctoral también lo viven, ¿cierto? Entonces, dando como un poco... Bueno, ya hablamos de salud mental COVID, ya hablamos de cifras para contextualizarnos un poco de que es una realidad, de que las cifras han aumentado, de que los antecedentes nos lo muestran. Me imagino que todos preguntarán, pero ¿cómo cuido mi salud mental? Que yo creo que es de las cosas más importantes, lo que uno siempre espera o que uno como profesional debe de entregar, orientar a los estudiantes o a cualquier persona del común cómo cuidan su salud mental, ¿verdad? ¿Qué hago yo? ¿Cuándo debo buscar ayuda? ¿Por qué debo de buscar ayuda? ¿Qué puedo hacer yo si de pronto no tengo algún profesional en el área de la salud que me haga como una intervención, ¿verdad? O qué puedo ir yo trabajando, como les decía al inicio, que uno muchas veces va al psicólogo o va al psicólogo es porque tuviste una crisis, tuviste algún pico referente a cualquier sintomatología, te diste cuenta que no podías gestionarlo, es cuando vas al psicólogo, pero podemos hacer prevención y empezar a gestionar esas emociones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo cuido yo mi salud mental? Muchos se preguntan eso. Y bueno, una de las partes importantes es la gestión de emociones. Cuando hablamos de gestión de emociones, creo que aquí entra algo importante, que es el no cerrarnos eh, a que yo no cuento lo que me pasa, a quedarme callado porque yo no quiero generar lástima y en realidad no generar lástima, sino hay algo muy de los términos que a mí me gustan mucho de la parte de terapia psicológica que obviamente no es como mi fuerte, pero que sí lo conocemos como psicólogos que somos, que es la parte de la catarsis, que es cuando tú hablas, ¿verdad? Y haces liberación. Entonces muchas veces contar lo que tienes nos permite y nos enseña a gestionar emociones, a saber cómo enfrentar las cosas. Eh, Como les decía, no debemos de obviar nuestros sentimientos, tampoco Profe, debemos llevar por ellos. y también algo valioso de esto que usted nos habla es la palabra ser espejo, porque Mm, pienso que solamente está pasando dentro de mi experiencia, pero cuando lo hablo y hago ese espejo, pues el otro me espejea y me dice, oye, también he pasado por esto. Ese espejo es maravilloso y sí, esto que usted nos está mencionando, que me voy a quedar con ese concepto, ahorita le voy a preguntar un poquito más, esto del pre-mentoring, sí. cómo esto también es una forma de seguir ampliando esas palabras y buscar nuevos recursos en las palabras para organizarlo de otra manera también en nuestra experiencia. Vale, ahorita hablamos un poquito de eso para entenderlo. Entonces, cuando hablamos de gestionar emociones, como te decía, no es obviar nuestras emociones o tampoco dejarnos llevar, sino saber identificarlas, interpretarlas y cómo modular la intensidad para actuar pues como de una forma acertada, ¿verdad? Entonces, por eso aquí tenemos que hablar un poco de la inteligencia emocional que Julie como decana sé que maneja muchísimo el tema, como una experta en esta área de aprender a identificar emociones, ¿verdad? Y aprender a identificar esas situaciones que hacen que generen ciertos pensamientos y nosotros cómo actuamos relacionados a ellos. Es un proceso de autoconocimiento, ¿verdad? Muchas veces nos es difícil y es cuando debemos de intentar acudir a un psicólogo o lo que decíamos,
comentar con alguien más desde su experiencia, que para mí pues no es siempre lo grato, a no ser que sea un profesional de la salud, cómo ellos gestionan emociones, igual leyendo, intentando educarnos y sobre todo nosotros conociendo, porque todos somos muy diferentes y todos actuamos de forma diferente. Otro punto clave para cuidar la salud mental, sobre todo en el contexto académico, y yo creo que también del día a día cualquier persona puede aplicarlo, es crear una rutina y un orden. Y aquí era cuando hablaba de los hábitos saludables. Muchas veces nosotros no tenemos como este punto clave interiorizado, ¿verdad? Y es importante porque cuando creamos una rutina o un orden, aprendemos a qué a priorizar, ¿verdad? Aparte de ello, aprendemos a tener en cuenta nuestras capacidades y los recursos. Cuando hablamos de recursos tanto materiales como de tiempo, ¿verdad? Que tenemos para cada tarea. Entonces, yo creo que dentro del contexto académico, el orden y la rutina y crear esos hábitos del día a día o esos hábitos saludables en la academia o lo que conocemos como planeación, nos permite muchas veces manejar niveles de ansiedad y de estrés y de la misma depresión que nos generan que cuando trabajamos sobrecargados, cuando trabajamos, muchos estudiantes recuerdo que decían que yo trabajo mejor cuando tengo que entregar el trabajo al día siguiente. Puedes trabajar mejor, claro, porque la ansiedad muchas veces hace que nos activemos, pero te genera cierto malestar, que no tienes necesidad de hacerlo si tú tienes una rutina, ¿verdad? O de padecerlo, de sentirlo si tú creas una rutina, si tú tienes un horario, y aparte el horario también nos permite de disfrutar las cosas. Muchas veces, a mí me ha pasado en algún momento, nos sentimos culpables cuando descansamos. ¿Pero por qué nos sentimos culpables? Porque sabemos que tenemos cosas pendientes. Entonces, cuando no tenemos esa parte de ese horario y esa rutina, es cuando aparece esto. Entonces, tampoco disfrutamos las cosas porque tenemos esa carga ahí de que tenemos cosas pendientes. Entonces, es importante siempre los horarios, las rutinas, lo mismo para dormir. Yo a todo el mundo le digo que es súper importante dormir y bueno, científicamente eso está comprobado, está documentado. La importancia del sueño reparador. Entonces, cuando hablamos del orden y la rutina, es eso, manejar expectativas, establecer objetivos concretos. Le decía a los estudiantes en el grupo del tercer tiempo que muchas veces decimos, no, es que dentro de un mes soy nueva, soy junior en cuanto a investigar, por ejemplo. Nunca he escribido un paper. Lo digo de la experiencia de un estudiante de doctorado que nunca lo ha tenido. Y dice que dentro de 2 meses va a ser la revisión sistemática. A mí me pasó algo muy parecido. Yo pues ya tenía como cierto bagaje en investigación cuando entré al doctorado y yo había hecho un sinnúmero de revisiones bibliográficas más no sistemáticas y venía como con la idea de que era lo mismo. Y yo dije, no, ya yo tengo experiencia, eso lo hago en 3, 4 meses. Ya estoy en mi tercer año de doctorado y estoy finalizando apenas el paper. Y me senté un poco frustrada y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Y cuando empiezo a entrar como a los talleres de revisiones sistemáticas, todos los profesionales decían, es que una verdadera revisión sistemática, solo el trabajo de campo es prácticamente un año, y eso fue lo que yo demoré un año en revisar, porque tú vas a revisar todo lo que se ha documentado. Imagínate, yo trabajando salud mental en universitario, era un montón de información. Y entonces sí, o sea, uno a veces maneja ciertas expectativas, se establece objetivos súper altos y te das cuenta que muchas veces o no depende de ti o tú no tienes los conocimientos y eso lo que hace es que te frustre. Entonces es importante ese orden, esa rutina y de manejar expectativas y establecer objetivos concretos, porque eso nos van a permitir a estar motivados, ¿verdad? Nos permite estar motivados. Si digo que dentro de un mes hago la revisión sistemática y dentro de un mes no es ni siquiera elaborado la fórmula de búsqueda, yo me siento frustrada, ¿verdad? La motivación baja. Y cuando establecemos objetivos concretos y puntuales, mantenemos mayor motivación, somos más perseverantes, empezamos a superarnos nosotros mismos. Entonces ya cuando yo empecé como a conocer un poco que era una revisión sistemática, yo no me ponía esos objetivos así tan altos, sino que decía, de aquí a un mes ya tengo que tener definido fórmula de búsqueda y hacer unos estudios como previos a mirar cuántos papers había en cada una de las bases de datos que a mí me interesaban buscar. Y así iba. Y no tenía ni el mes, sino a los 15 días ya había hecho como ese proceso y yo me motivaba y decía, no, voy bien, soy más perseverante, estoy superando los objetivos y eso nos permite también identificar eso, las metas alcanzables, los objetivos alcanzables y motivarnos nosotros mismos, ¿verdad? En cuanto a otros punto importante, para mí es de los más importantes en cuanto a la salud mental, son las redes de apoyo social. Son las redes de apoyo social porque ese apoyo social o esa interacción, nosotros como seres humanos somos sociables por naturaleza y siempre necesitamos relacionarnos, ¿verdad? Con otras personas.
ya sea para divertirnos o lo que hablaba Zulema en su momento, hasta de compartir nuestras preocupaciones, ¿verdad? Entonces la red de apoyo literalmente es esa estructura, como su nombre lo indica, que nos brinda el soporte a algo o a alguien, ¿verdad? En este caso, en cuanto a la salud mental, hablamos de ese grupo de personas o de elementos que nos brindan una estabilidad, una seguridad, ¿verdad? Cuando atravesamos por un mal momento, muchas veces son los papás, muchas veces el mejor amigo, el primo, el profesor cercano, que se formen en esas redes de apoyo y nos dan una palabra amiga, no solo con escucharnos, ya nosotros lo que hablábamos, de la catarsis, del hablar, de la palabra, nos sentimos más tranquilos, ¿verdad? Entonces ahí la importancia de las redes de apoyo. Y siempre he dicho que las redes de apoyo no es el número, es que tengo 5.000 amigos, sino la calidad de ese número de amigos que tienes. Yo creo que es mejor tener pocos y que sean de calidad, con los que tú puedas contar, a tener un sinnúmero de amigos que al final no van a ser nunca red de apoyo, ¿no? Entonces aquí es importante y para mí eh, siempre intento o le comento a los estudiantes de la importancia de esa red de apoyo, sobre todo que sea una red de apoyo que en verdad te brinde un soporte de una u otra manera, ¿verdad? Que sea un instrumento que te ayude a conseguir a largo plazo algo emocionalmente, que estén ahí siempre, ¿verdad? Y las redes de apoyo, por ejemplo, para los tratamientos de los pacientes con enfermedades o con diagnóstico, perdón, de depresión o ansiedad, o conductas alimentarias, trastornos bipolares, de estrés postraumático, son súper importantes, porque le brindan esa mano amiga y ellos de una u otra manera, si de pronto el profesional de la salud no está ahí para hacer intervención, llegan a esas redes de apoyo y te brindan como esa seguridad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, como les digo, esta parte de las redes de apoyo social. Perdón. Otro de los puntos claves también para cuidar la salud mental es cuidar la salud física. Y aquí es donde volvemos a hablar lo que decía Zuleima de los hábitos saludables al inicio. Y cuando hablamos de salud física, ese componente es súper grande, porque no solamente es que yo coma bien, o no solamente es que yo duerma bien. Estar activo físicamente a nosotros nos ayuda muchísimo el ejercicio, a reducir la sensación de estrés y depresión y muchas veces a mejorar nuestro estado de ánimo, porque no solamente mejoramos anímicamente, sino también corporalmente nos sentimos mejor, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo vine aquí, cuando llegué a España era como muy sedentario, pues uno ya como que no tiene esos hábitos y hablaba con los compañeros y todos eran deportistas de alto rendimiento, atletas, natación, y yo decía, bueno, hay que empezar un poco como a absorber las cosas buenas. Y me di cuenta que adquirí el hábito de caminar, yo muy poco caminaba, ya uno siempre está acostumbrado a movilizarse en transporte, muy poco caminar, aquí se camina muchísimo. Entonces tienes mejor estado físico, haces otras actividades diferentes, te interesa, te vas a un parque aquí sin problema. En Colombia hay un sinnúmero de parques y zonas verdes muy lindas, parques naturales, todavía muy vírgenes, y tú no tienes esa actividad o ese físico y ya cuando empiezas a crear o ser activo físicamente, tú te puedes ir a cualquier lugar. Ya yo camino lo que yo nunca pensé que podía caminar. Entonces es importante también ese cuidado de la salud física, ¿verdad? Cuando les decimos, cuando hablamos de salud física, como te decía, no solamente es alimentarnos bien, sino también activarnos físicamente, dormir lo suficiente, que es importante, porque las personas también que duermen bien tienen menos probabilidad, los antecedentes lo dicen y todo lo que se reporta es real, de tener depresión, ¿verdad? Y problemas sobre todo ansiosos, porque tienen un horario de sueño regular, porque duermen suficientemente todas las noches, y el sueño siempre va a ser reparador. Alimentarnos saludablemente nos va a ayudar a sentirnos mejor también físicamente, también mejora nuestro estado de ánimo, también disminuye la ansiedad, el estrés. Eh, Hay ciertos alimentos que tienen unos nutrientes, y eso también es real, que nos contribuyen para mejorar nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D del sol. Aquí, como hay ciertas estaciones y hay ciertas zonas donde por ejemplo, en invierno que muy poco sale el sol, a uno le da mucho como pereza de salir, de exponerse, no solo por el clima del frío, sino también creo que falta como ese sol que te active. Entonces también es buena la alimentación saludable y mirar qué alimentos están vinculados con esto, ¿verdad? Y reconocer cuándo buscar ayuda, que siempre es como una pregunta importante, cuándo debemos de buscar ayuda.
Y yo considero como profesional de la salud, sobre todo de salud mental, que nosotros no solamente debemos de buscar la ayuda, como les decía, cuando tenemos ya un problema, sino que debemos de hacer prevención. Y si la universidad nos brinda un taller de bienestar emocional y yo estoy súper bien, igual yo voy, porque eso no me resta, al contrario, me empieza a dar habilidades, ¿verdad? A participar de todo lo que yo sepa que va a contribuir para mí. En la academia nosotros solamente creemos que el asistir a workshops, el asistir a eventos académicos, el participar de foros, eso es lo que nos va a dar todas las herramientas como profesionales, pero luego cuando entramos al campo laboral y nos encontramos con un sinnúmero de problemas, con el estrés, con el trabajo que me pidieron un informe de un día para otro, no tenemos esas habilidades que la universidad nos las brinda cuando hace esos programas de bienestar. Entonces, participar de todo este tipo de cosas. Como les decía, yo creo, y bueno, es real, no lo creo, es real, eh, siempre prevenir es mejor que lamentar, ese dicho popular. Y prevenir es eso, asistir a psicólogos sin necesidad de pronto de tenerlo, de necesitarlo porque tengo una crisis o algo, sino porque me he dado cuenta que no sé gestionar emociones, ¿verdad? O cuando veo que me ponen un trabajo, a los 2 días me coloco muy ansiosa, no duermo, etcétera. Entonces ahí es cuando debemos de empezar a mirar cuándo debo ir al psicólogo, ¿verdad? Siempre hay que buscar ayuda que nos permite, ¿para qué? Para empezar a identificar, como te decía, la gestión de emociones y que los problemas a futuro no interfieran de forma importante o funcional en nuestra vida personal, social, familiar o escolar o laboral, ¿verdad? Entonces, a nivel individual siempre es importante motivarnos, ¿verdad? Lo que le hablaba, crear hábitos o crear objetivos reales que nosotros podamos conseguir, ser asertivos, crear buenas relaciones interpersonales, eso también es promoción y prevención de salud. A nivel comunitario, participar de todos los talleres que se hagan, de todos los talleres que se hagan de bienestar, de cualquier actividad que hagan de bienestar. Yo veo muchas veces que los estudiantes no le dan importancia, uno hace un super taller y están 5 o 6 estudiantes y van porque la profe dijo que iba a poner 5 puntos o algo así, más no porque en realidad se motiven, porque desde la academia tenemos esa concepción errada de que lo único que nos aporta en la academia es lo conocimiento bruto, así por decirlo, información o datos importantes, y vamos a ver que hay cosas mucho más importantes. Yo que estoy en proceso doctoral, bueno, yo siempre he participado en todo lo que había, pero me he dado cuenta que el participar en esos programas de bienestar me ha ayudado mucho. Y te lo digo por la experiencia del programa que tenemos ahora, desde la tesis que estamos con la escuela de doctorado, los estudiantes lo dicen, o sea, que ese tipo de programas de apoyo y ya muchos profesionales con maestrías en el proceso doctoral, con investigaciones, pero no del área de la salud, pues desconocen muchas cosas y es normal porque uno no puede conocer todo. Se dan cuenta de la importancia. Me causa mucha gracia porque tengo unos compañeros que son biotecnólogos y bueno, todo este tipo de ciencias duras fuertes, físicos, cuánticos y la cosa. Ellos decían, yo pensaba que esto no existía, yo decía, esto son bobadas, la gente se inventa cosas. Y me decían muchos que luego del COVID, o estando en estas situaciones que generan tanto estrés, que uno tiene como el tiempo encima, que muchos tienen becas, que tienen que cumplir ciertos plazos y ciertas entregables, porque nosotros nos evalúan cada año en el proceso doctoral. Entonces ellos se dan cuenta de la importancia de en su momento haber participado en esos programas de bienestar que hoy en día aclaman y dicen y reconocen el por qué participar. Profesora, mientras usted nos habla de esa importancia para asistir a actividades de bienestar, se me hace la analogía de cuando usted sale a caminar, que no es solo estar en función de caminar, sino el clima, el paisaje, ir disfrutando. De alguna manera, siempre amplía la perspectiva cognitiva que usted tenga respecto a esa expectativa de voy a salir a caminar, pero cuando ya está en el proceso se va amplificando y se va nutriendo esa experiencia. Creo que a veces y no sé por qué se instala así, la idea de que la universidad simplemente se viene a estudiar psicología o se viene a estudiar derecho, se viene a estudiar medicina y que todo este paisaje hace parte de esa experiencia universidad. Entonces, claro, deberíamos tener también como más sensibilidad respecto a la experiencia como de estudiante, de cada día estudiar un poquito más, aunque sea el mismo texto, probablemente voy a seguirle descubriendo otros matices. Pienso que es un poco la experiencia del pasillo de la universidad, la experiencia de la conferencia,
la experiencia de asistir a estas actividades de difusión tan importantes que deberíamos tener. Es como, yo pienso que es que nos estafamos nosotros mismos respecto a esta experiencia de estudiante, porque todo esto también viene a engranar y a mejorar la calidad de la experiencia. He repetido esta palabra unas 4 veces, porque ahorita justo también venía de escuchar a un conferencista y venía él hablándonos de que hay que vivir las cosas como experiencia para seguir creciendo, para seguir avanzando. Entonces, que los estudiantes pudieran incorporar, pudieran agregar más actividades de bienestar como usted nos está promoviendo, y qué bueno que está haciendo este señalamiento, doctora María Paola. Este video no va a tener los 5 puntos, pero creo que se lo tienen que ver todos los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, y así sea, pienso yo, el primer día de clases de toda la carrera. De aquí en adelante le prometo que esto va a tener una alta difusión para despertar precisamente esa necesidad de encontrarse frente a la experiencia como estudiantes integrales. No solamente el estudiante que estudia la técnica, sino que viene a desarrollar todas esas capacidades profesionales y yoicas también. Sí, sí. Lo que tú decías, hay que empezar a tomar conciencia de la salud mental. Como te dije, muchas veces hasta que la persona no esté afectada realmente con una crisis o un pico así súper fuerte, no reconocen de que existen problemas de salud mental. Y las universidades nos brindan un sinnúmero de apoyos. Recuerdo también en este proceso del programa que muchos estudiantes decían, lo que pasa es que la universidad a mí no me brinda nada. Y yo decía, ¿cómo vas a decir que no si la universidad tiene toda una oficina de psicólogos, toda una oficina de profesionales de la salud, profesionales en salud mental, médicos, psiquiatras, psicólogos, todas las especialidades en psicología, pero no conocemos, o sea, tenemos desconocimiento de las cosas buenas o de lo que nos brinda la universidad, y tampoco le damos importancia, porque es que a mí qué me sirve ir al psicólogo, yo para qué quiero eso si yo gestiono mis emociones. Pero cuando tienes un problema real o algo que en verdad te mueve, es cuando te das cuenta que no sabes gestionar emociones. Entonces, por eso también es importante educar un poco. Y yo creo que el problema muchas veces no es tanto de la institución o institucional como se hace creer, ¿no? Es que las instituciones no brindan apoyo. Muchas veces nosotros como estudiantes, como decías tú, Zuleima, nos cerramos solo la parte académica. No conocemos más allá de él lo que nos puede brindar una universidad, que nos puede brindar los compañeros, que era lo que te hablaba del pre-mentoring, ahora dando como un poco de explicación de qué es eso de pre-mentoring. Es una técnica muy utilizada desde la parte de la psicología positiva, bueno, que aquí aprendí como un poco más y que empecé como a documentarme, porque me di cuenta que era importante. Y, por ejemplo, desde mi experiencia doctoral, no solamente como profesional en el área de la salud mental, sino como estudiante de doctorado normal, como cualquier otro, cuando yo tenía acercamiento con mis compañeros de doctorado, yo me sentía como más respaldada, ¿verdad? Y ellos hacían pre-mentoring, pero de forma inconsciente, o sea, no sabían que estaban haciendo pre-mentoría o que estaban siendo guías. Entonces, algo que estamos promoviendo mucho en este programa es que nosotros como estudiantes de doctorado, y que muchas instituciones, o cuando yo recuerdo que en el colegio, cuando yo estudié bachillerato, donde estudié bachillerato, las niñas que entrábamos a sexto de bachillerato o primero de bachillerato, teníamos madrinas que eran las estudiantes de 11, o sea, las que iban a salir, que se graduaban. Y en ese momento era algo como para que tú conozcas la institución, la parte académica, no tengas miedo, no te sientas sola, porque es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? En bachillerato lo mismo pasa en la universidad, lo mismo pasa en el doctorado, porque son carreras largas. Un doctorado dura 3 a 5 años, es el tiempo doctoral. Es prácticamente tú hacer otra carrera de pregrado. Pregrado son 5 años, el colegio son 6 años, el bachillerato 5 años de primaria. Estaban haciendo pre-mentoring o ese acompañamiento de pares y no lo sabían. Entonces es eso, es el tú darte cuenta de que hay personas iguales, de pronto en un año más adelante que tú, en 2 años más adelante que tú, que te van a orientar de lo que pasa en la academia, ¿verdad? Y de lo que pasa en tu vida en términos generales. Porque ellas personas que tienen experiencia, que han tenido ciertas situaciones, te lo hablo de pronto desde el contexto académico doctoral, que les rechazaron un paper, entonces ya yo sé cómo lo gestiono, eso es algo normal, uno en el proceso de investigador eso siempre suele suceder,
Pero las personas que no han tenido esa experiencia en investigación, le rechazan un paper y se frustran y se cierran y ellos no pueden corregirlo, ellos no pueden seguir porque es que las correcciones le corrigieron, les cambiaron el artículo. Yo les decía en el fondo, eso pasa. Te rechazó un artículo en una revista, te conseguiste unos pares expertos que te dejaron el artículo listo para publicarlo en una revista mucho mejor, porque te dieron palo, como decimos nosotros popularmente, pero te dejaron el artículo lindo. Ya tú sabes qué es lo que tienes que corregir y mandarlo a una nueva revista. Entonces, es también ser un poco resilientes allí. Y eso es lo que pasa con el pre-mentoring o esa guía entre pares, es eso. Desde la experiencia de uno, una experiencia coloquial, una experiencia del día a día cercana, tú orientar al otro, ¿verdad? Es algo que utilizamos aquí que se llama prementoría y que ha servido y que ha ayudado a bajar niveles de ansiedad, que ha ayudado a bajar niveles de depresión, que ha ayudado a bajar niveles de estrés de una forma muy sencilla, ¿verdad? Porque lo que decía, nos damos cuenta que uno solo no es el que vive eso, sino que lo viven todos en algún momento o en alguna etapa de la universidad, de su adolescencia, de esa transición de la adolescencia a la adultez. Por eso es que se dice, lo que decías tú, que dijiste 4 o 5 veces la experiencia. Es algo importante, es algo que hay que aprovechar. Entonces, lo que hacemos desde la prementoría, entre la guía de pares, que es eso, es ese acompañar el día a día a los estudiantes o a cualquier persona y darles a entender a ellos o enseñarles de que no están solos y de que yo también viví eso y de que yo también tuve esa experiencia y que tuve algún problema administrativo y yo lo hice de esta forma, entonces ya le ayudó. Entonces, esa es la prementoría o esa experiencia de pares. Y yo creo que es muy chévere que se empiecen a implementar en las universidades, que se empiecen a implementar en las universidades y en los colegios esa importancia, ¿verdad? Y estamos dando pininos y haciendo programas de promoción y prevención en salud mental de forma muy sencilla, a través de la prementoría. Excelente, profesora María Paola. Gracias por aportar este nuevo concepto. Si usted me permite, yo quisiera hacer una extensión de ese concepto también a la vida académica y que qué interesante sería, y si algún estudiante por acá motivado y comprometido con todo este tema de ayudar, de servir, también desarrollara, y a lo mejor nosotros también vamos a ponernos a esta idea, si usted me lo permite, está permitido, podemos hacerlo, con este modelo de acompañar del grande cuida al pequeño, del grande acompaña al pequeño, que digamos así también se da la supervivencia. Siempre nosotros dependemos emocional y físicamente de un cuidador inicial o primario, y que estos encuentros se dieran con más frecuencia para ahí hacer espejearse entre ellos y que puedan entonces apalancarse al siguiente nivel. Porque creo que también se desvían un poco, nos desviamos un poco por algo que usted mencionó al principio, era el tema notas. Entonces, sí, esa cantidad de estrés depositada en las notas puede verse también más bien como demasiado interferido por no poder ver que ya han pasado otras personas por esta situación y la han resuelto de una manera favorable. Porque también, digamos, se pone esa perspectiva, esa visión del túnel, no sé, no puedo, está muy difícil, pero si otro te dice, mira que sí se puede, y esto que tú dijiste, profe, que te dan palo, pero te quedó lindo, sí, todo eso que dices tan coloquial, y sí, dije, wow, ¿verdad que sí? Que uno valora esa belleza luego de esa pulida que dan los profesores, que están viéndolo de una manera objetiva y fuera de toda la emocionalidad que uno le pone a un documento, profesora. Entonces, gracias por todo esto que usted nos está compartiendo. Hay unos mensajes en nuestra transmisión de YouTube que te los quiero compartir. Está por acá Ana María Hernández, dice, el COVID nos enseñó a creer en medio de la crisis. Y también está por acá Ana María Hernández, trabajadora social, y Guillermo Andrés Sangarita Uribe, él es psicólogo, dice, qué gusto escuchar toda esta información tan importante para nuestro ejercicio como profesionales y para nuestra vida personal. Encantado con todo lo que ha comentado. Así que yo también estoy muy feliz. Vea, hoy mismo me cojo este video, me llevo ese link y lo llevo a estudios de primer semestre y preuniversitarios, porque toda la información que está acá. El video de bienvenida. Sí, este va. Sí. Bueno, sí, la idea, Zuleima, es eso, de que todo lo que nosotros aprendamos es ponerlo en práctica. Y yo creo que es algo de lo que yo siempre he venido hablando,
de que, y algo que también le rescato un poco como, ya hablando en términos institucionales a MinCiencias, que es la apropiación social del conocimiento. Lo que nosotros aprendamos o lo que nosotros, pues en este proceso, por ejemplo, de formación doctoral que estoy yo, es de que todo eso que yo aprenda se ponga en práctica, porque al final eso es lo que hace la ciencia, ¿verdad? No tú cerrarte a que yo hice algo y eso es lo mío, no. Si lo necesitan, se coloca en práctica. Entonces, esto de la prementoría es algo que a nosotros nos ha servido mucho aquí desde el proceso de la tesis doctoral con los compañeros de doctorado que hacen parte del tercer tiempo que se llama el programa así. Y creo que también cuando lo he socializado con otros compañeros y empezamos como a hablar también psiquiatras y profesionales en la salud, es que nosotros hacemos prementoría desde pequeños, como decía tú, desde esa formación de los padres con los hijos y no nos hemos dado cuenta y bajan los niveles de ansiedad extra de una forma bastante importante. Entonces, si toda esta información, la idea es que se coloque en práctica, me gusta eso, me halaga de que coloques el video o que lo promuevan de pronto en la parte de la bienvenida. Y creo que cosas importantes aquí es de pues trabajar en nuestra salud mental, lo que te decía, no solamente esperar cuando tengamos una crisis, sino hacer prevención desde antes, mucho antes, empezar a identificar, a ir al psicólogo, a buscar ese compañero profesional en la salud, en salud mental, a documentarnos un poco, a aprender de las emociones. Muchas veces nosotros ni reconocemos las emociones básicas, las confundimos y bueno, ahí de entrada hay como problemas de base, que creo que sería una cátedra también que todo estudiante, no solo universidad, sino desde preescolar, debe aprender a identificar sus emociones. Bueno, muchas gracias, Zulema, por la invitación. Agradecida, todos los espacios son importantes, como te decía, sobre todo para socializar lo que se está haciendo, ¿verdad? Desde la academia y empezar a ponerlo en práctica para mejorar la salud mental. ¿Está silenciada? Profesora María Paola, muchísimas gracias a usted por aceptar esta invitación. Estamos en una conferencia de UCC Más Cerca de Ti, un programa de difusión de salud mental, un programa que está en alianza desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, también el programa de Psicología, y ahí está nuestra decana al frente de la facultad, la decana Julie Suárez Colorado, quien también nos ha hecho toda una apertura que nosotros pudiéramos contactarla a usted, doctora María Paola, poder crear una agenda con usted y que hoy estuviera usted compartiéndonos tanta información tan valiosa. También quiero decirle que la doctora Joana Collante también está muy al pendiente de su participación. Ambas le envían un cálido saludo y agradecimiento por hacer parte de UCC Más Cerca de Ti. Y no voy a dejar de mencionar dos soportes bastante importantes, el soporte comunicacional y el soporte de nuevas tecnologías que hacen posible que UCC Más Cerca de Ti esté aquí con todos ustedes. Bueno, mi nombre es Zulema León, aquí está por escrito y tenemos el gusto de haber compartido con la doctora María Paola. A mí me encanta igual cerrar, doctora María Paola, con un poquito de eso que es su recorrido profesional y estoy encantada porque creo que todo el mundo debería estar muy al pendiente de sus publicaciones. Vi ahí que nos dejó esa información de contacto, así que no pierdan de vista a la doctora María Paola. Ella es psicóloga, especialista en epidemiología, magíster en intervención social en comunidades, candidata a doctora del programa de doctorado en psicología de la salud y el deporte de la Universidad Autónoma de Barcelona y además es becaria de la convocatoria de doctorados en el exterior MinCiencias Colombia. Está también haciendo su tesis doctoral sobre el impacto psicológico de la pandemia del COVID-19 en grupos de alta vulnerabilidad, estudiantes universitarios. Doctora María Paola, para cerrar, voy a dejar que usted nos regale unas palabras de cierre y quedarnos con ese mensaje final. Muchísimas gracias y bienvenida siempre a la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Santa Marta. Vale, como te decía Zuleima, muchas gracias por la invitación y bueno, a colocar en práctica todo esto y a prevenir problemas de salud mental, creo que es lo más importante, desde el cuidado de nosotros mismos. Así es, esta es su casa, doctora. Siempre bienvenida y si viene a Santa Marta, háganos saber que nosotros estaremos muy halagados de tenerla aquí presencialmente. Vale, muchas gracias, que estés muy bien, hasta luego. Adiós, hasta luego.